Son 6 minutos de la mañana y a esta hora está lista nuestra siguiente invitada porque hay encuesta de expectativa de empleo y escasez de talento. Ya está con nosotros Claudia Escobar, que es la gerente país de Manpower Group Panamá. Claudia, buenos días, bienvenida. Buenos días, Flor. Muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer traerles los estudios de Manpower Group. Esperemos que sean resultados ya más alentadores, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí. Eh, la tendencia neta es de un 41%. Para hacer un poquito, para explicarle un poquito a los que no conocen nuestra encuesta, nosotros cada 3 meses, desde hace más de 10 años, lanzamos este estudio que es a nivel global con más de 40 países y territorios participando. Lo hace una empresa de Estados Unidos independiente y se le pregunta a los empleadores cuáles son sus expectativas de contratación para el siguiente trimestre, y este comprende de abril a junio. Y los resultados fueron los siguientes: el 54% de los empresarios contestaron que tienen intenciones de contratar más personas, el 14% mencionó que tiene intenciones de disminuir su planilla, un 26% señala que se va a mantener igual y un 6% no sabe. Eso, la diferencia entre los que contratan y los que disminuyen planilla, con el ajuste da un 41%. El trimestre anterior fue un 39%, o sea que paso a paso pues vamos mejorando. Bueno, ese es un síntoma de que ya el tema pandémico acabó y que ya todo se abrió. Obviamente, Claudia, lo que sí sigue ocurriendo es que seguimos con la informalidad, ¿no? O la Sí, informalidad aumentó versus los empleos formales. es correcto, tenemos todavía el reto de disminuir los porcentajes de la informalidad eh, en aras de que haya pues más trabajo formal en beneficio para el país, ¿no? Pero definitivamente el tener al sector empresarial optimista en cuanto a los temas de contratación, pues también es positivo, ¿no? Siempre van a haber retos que enfrentar y ese es uno de ellos, el de la informalidad, pero podemos, como bien mencionas, decir que ya estamos en proceso de recuperación y ojalá prontamente podamos volver a los niveles de desempleo que había antes de la pandemia, que si bien han mejorado, todavía no estamos a los niveles, ¿no? Claro, pero Prepandémicos. ¿y cómo hacemos entonces con el tema de la escasez de talentos para poder llenar esa cantidad de plazas de trabajo que muy probablemente habrán empresas sólidas y fuertes que están requiriendo y que ahorita no la tenemos? Sí, este estudio lo hemos combinado un poco con nuestro otro estudio, valga la redundancia, de escasez de talento, que se lanzó a finales del año pasado. Vale la pena mencionar que el de escasez de talento es del año pasado y que el próximo va a estar saliendo en el mes de junio. Pero sí, en temas de escasez de talento, nosotros nos encontramos con un 65% de las empresas señalando que tienen dificultad de encontrar el talento o las personas con las habilidades y competencias que necesitan para ciertos puestos. Estamos un poquito mejor que, digamos, Latinoamérica, que está en un 75%, y a nivel global hay un 77% de dificultad de encontrar el talento que se necesita. Eh, es particularmente no por un tema de que hagan falta personas, sino que pues las empresas cada vez son más complejas y hay más dificultad, ¿no? De conseguir toda esa variedad de habilidades que se requieren. Oiga, y en esa encuesta de la escasez de talento, por si acaso averiguan si hay o en Panamá se están haciendo los esfuerzos por parte del sector educativo, empresarial, por el gobierno, para que eso mejore. La encuesta de escasez de talento hace 3 preguntas específicamente. ¿Cuán difícil le ha sido encontrar el talento que requieren respecto al año anterior? ¿En qué posiciones les es más difícil encontrar aquel talento que necesitan y cuáles son aquellas habilidades blandas que están buscando? Y qué hacen las empresas específicamente, ¿no? Para cerrar esa brecha, digamos. Entonces, lo que las empresas han señalado que hacen es, pues, obviamente, capacitar
o procurar cerrar esas brechas a través de la capacitación interna, tomar prestado, es decir, que buscan en el mercado personas que quizás le puedan ofrecer ese servicio, no para trabajar internamente, sino digamos que contratas un buffet o un grupo de contadores para que te lleven la contabilidad. Es correcto. Entonces, sí, vemos que también pues a través de lo que se llama los gig economies, también buscas como trabajar de esa manera. Y bueno, esos son prácticamente desarrollar el talento internamente, no solo a través de la capacitación, sino de planes de sucesión, para poder ir cubriendo, pues digamos, como el crecimiento de las personas y ayudar a las personas a crecer, tanto dentro de la organización como a veces te toca crecerlas hacia afuera cuando llegan a un tope. Entonces te toca decir, bueno, he desarrollado a esta persona a tal nivel que aunque ya llega a un tope dentro de mi organización, esta persona puede optar por quizás crecer en otra organización. Y también a veces las empresas tienen que hacer las paces con eso. Claro. Oiga, y en el tema de empleos, los jóvenes están teniendo la oportunidad de poder entrar a trabajar. Se lo pregunto porque todavía me pasó hace poco con una hijada que tengo de apenas 22, 23 años y que está muerta por trabajar, hace lo que sea, va al call center, porque necesita empezar a trabajar para generar, para agarrar experiencia, pero lo primero que le piden, dije, experiencia, ¿cómo la va a tener si todavía no ha podido trabajar, por lo menos formalmente, en un lugar que pueda aprender a tener experiencia? O sea, ¿están teniendo los jóvenes oportunidades? Mira, tenemos otro estudio casualmente que hicimos con Junior Achievement en relación al tema del empleo juvenil, y definitivamente lo que acabas de mencionar es como un círculo vicioso, ¿no? Los jóvenes quieren entrar al mercado laboral, pero las empresas quizás no se sienten del todo confiadas en traer a una persona que no ha tenido nada de experiencia. Nosotros obviamente consideramos que el talento juvenil definitivamente aporta a las empresas y al país, y hay que generar posibilidades para que los jóvenes se puedan insertar en el mundo laboral. Bueno, tenemos una par de recomendaciones para los jóvenes. Hay muchas cosas que los jóvenes hacen que le generan experiencia, que puede ser, que pueden trasladar a las empresas. Es decir, si tú trabajas, por ejemplo, como voluntario en alguna organización, estás desarrollando habilidades y estás desarrollando cierto tipo de experiencia que puedes utilizar en el mundo laboral, así como todas aquellas actividades extracurriculares. El tema es que a veces los jóvenes no tienen la formación de cómo comunicar esa experiencia que tienen, y a su vez no todas las empresas también cuentan con, digamos, personal capacitado para poder detectar eso en las personas que van a contratar, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las paradojas de la empleabilidad de las que siempre conversamos cuando tenemos estos espacios, ¿no? Lo importante es que nuestro estudio también señala pues que estamos paso a paso volviendo a esas tasas o esos niveles de empleabilidad que teníamos la prepandemia, y que hay sectores también que se muestran con mayores porcentajes, como por ejemplo el de los servicios de comunicación con un 75%, tecnología de información con un 52%, el sector de energía y servicios públicos con un 50%, y todos los demás, aunque están por debajo del 50%, están en números positivos. Yo digo que siempre que estemos en números positivos, pues significa que hay más intenciones de contratar que de desvincular personal. En pandemia estuvimos en un menos 18% de intenciones de contratación, o sea que había estaban mucho más temerosas y mucho más pesimistas, pensando en que iban a haber más desvinculaciones que contrataciones. Así que esas son las buenas noticias, pese a las paradojas que tenemos en cuanto a la escasez de talento y a la inserción laboral juvenil. El punto ideal, por lo que estoy escuchándole a Claudia, nuestra invitada, es que el punto ideal, primer punto ideal es llegar a niveles de empleo mucho más atrás de la pandemia. Correcto, exacto. Y el más ideal, que es el que no hemos hablado,
es los salarios. Que muchas personas jóvenes y jóvenes profesionales comienzan con salarios exageradamente bajos, ¿no? Ese es el otro escenario ideal que hay que buscar. Sí, a mí me preguntan mucho sobre el tema de los salarios. La verdad que los estudios de nosotros no hacen preguntas respecto al salario, pero lo que tenemos que saber es que definitivamente el salario siempre es un tema controversial, porque no, es un motivador temporal para el empleo, porque al final las personas pues se acostumbran, digamos, tienen un aumento de salario y luego se acostumbran a ese nivel y siempre vamos a querer más, eso es normal. En temas de salario, lo que sucede es que tenemos un salario mínimo que obviamente no se puede disminuir. Cuando las personas me hablan de que hay una disminución de los salarios, no es una disminución, digamos, en el tema del salario mínimo, porque ni en el salario que las personas tienen actualmente, porque por ley no pueden disminuir el salario. Sin embargo, sí es cierto que cuando hay una alta tasa de desempleo y hay pues una oferta mucho más amplia, es decir, que hay más personas buscando trabajo, los salarios dejan de ser un poco competitivos, salvo para aquellas posiciones en las que no se encuentra ese talento. Entonces ahí digamos que esas posiciones comienzan a pagar más porque empieza una guerra entre las empresas por conseguir ese talento específico o especial. Es por ello que nosotros pues siempre la recomendación que hacemos es que cada uno de nosotros como individuo debe ver cómo puede ser más competitivo a nivel laboral, qué tipo de competencias o habilidades puedo desarrollar adicionales a las que ya tengo para ser más empleable. Es la clave de toda esta historia. ¿Cuánto estoy preparado? ¿Cuánto más y mejor me formo para poder calificar más y mejor? Pero luego viene la otra parte de la remuneración. Y para que eso ocurra, pues la economía del país se tiene que mover como un todo, creo yo, ¿no? Claro, porque es que es un círculo, ¿no? Porque si yo pienso que en la medida en que las empresas puedan ser más productivas, va a haber más posibilidades para todos los que formamos parte de ese círculo, ¿no? Yo pienso que entre la economía, si la economía se dinamiza, si las empresas son más productivas, pues va a haber más oportunidades para todos. Entonces yo siempre, a mí me gusta pensar en mi país desde la riqueza y la productividad, no desde la carencia que hay que repartirse. Digamos que ojalá haya mucho más para que entonces nos vaya bien a todos. Claro, esa es la ecuación. Parece que esa es la ecuación, Claudia. Y en ese sentido hay que tener conciencia de que no podemos quedarnos sentados en la silla y esperar que el gobierno lo haga todo o que la empresa privada solo. No, o sea, este es un trabajo de conjunto. ¿Esta encuesta de la que nos habla Claudia es la de este trimestre o la del último trimestre del año pasado? Esta encuesta, la de expectativas de empleo, es la correspondiente al segundo trimestre de 2023. Es decir, se le pregunta a los empleadores cuáles son sus expectativas para el siguiente trimestre, que empieza ahorita en abril, mayo y junio. Entonces, para el mes de junio, entonces lanzamos la del siguiente trimestre. La quisimos combinar un poco con el tema de escasez de talento, que como mencioné, sí son los resultados del año pasado, pero que están vigentes hasta junio de 2023, que sale la nueva encuesta de escasez de talento. Bueno, seguir esperando y que las cosas puedan mejorar para todos. Así es. Claudia, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz mañana. Hasta luego. Igualmente.